Hola, buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a su programa El Simi Chat, el cual pues ya saben, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Les agradezco por conectarse y bueno, yo soy la psicóloga Vero Galindo, ya saben, del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde pues brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Y bueno, el día de hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado Óscar Gómez. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en las llamadas y que es pues la cuestión de las adicciones y la familia, ¿no? ¿Cómo interviene? Porque muchas veces llaman como en el de qué hago, cómo le ayudo a la persona. Entonces creo que de repente necesitamos pues ciertas herramientas. Y bueno, pues Óscar trabaja en estos temas, entonces yo siempre los considero como expertos. Y bueno, pues rápidamente les voy a leer como parte de lo que él ha hecho. Y bueno, es egresado de la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec, y maestro en Psicología Clínica y Educativa. Es especialista en intervenciones de hombres que ejercen violencia, de construcción de masculinidades y adicciones. También tiene experiencia en contextos privados, en contextos de personas privadas de la libertad en el reclusorio preventivo varonil norte. Y bueno, también ha trabajado en asociaciones civiles e instituciones privadas encaminadas al gremio de las adicciones. Es terapeuta narrativo y practicante del diálogo hermenéutico y construccionista del colectivo Voces Narrativas Oasis. Entonces, pues como podemos ver, ¿no? De manera muy breve, pero pues seguramente conoce del tema. Entonces, pues Óscar, te doy la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. No, antes que nada, Vero, muchísimas gracias a ustedes. Creo, es un honor para mí poder compartir un poquito de estos saberes que he venido como explorando, ¿no? En esta parte clínica y principalmente en este tema del gremio de las adicciones, porque como bien lo dices, creo que es un tema que desafortunadamente nos está cruzando como sociedad y que en vez de que haya como avances, creo que hay veces que hay retrocesos. Antes que nada, agradecerte el espacio. Así es, pues muchas gracias y pues bueno, vamos a empezar con el tema y yo creo que lo principal sería, ¿no? O sea, hablar como de estas terminologías que de repente, ¿no? El drogadicto, el adicto, el dependiente, o sea, hay un sinfín de términos que se puede ocupar. No sé, hay como un término en específico que digas, bueno, este se utiliza más o este es correcto y también hablar, ¿no? Pues de qué es una adicción. Claro, en esta disertación, igual como mencionas, voy a tratar de manejar diferentes, principalmente este tema sobre qué va imbricado con esta palabra de adicciones, ¿no? O sea, posteriormente también ir matizando algunos temas en torno a la familia, porque, bueno, esto es lo que nos convoca el día de hoy, y a ver si podemos hablar también como herramientas, ¿no? O sea, para lo mismo, lo que mencionas que yo creo que también es menester, es muy necesario el hecho de que las familias también se vean como empapadas de estos saberes. Pues bueno, mira, iniciando, dando arranque con esto sobre las terminologías específicamente, yo lo abordo mucho cuando se habla sobre políticas públicas. Creo que antes era como un problema sumamente invisibilizado. Creo que al momento de catalogar a una persona desde ciertos lugares, ¿no? O sea, yo creo mucho esto de que el lenguaje no es inocente, ¿no? Entonces, muchas veces al catalogar a las personas de ciertas formas y al todavía construir políticas públicas, estas como etiquetas o estas categorías que se utilizan, pues muchas veces invisibilizan cosas, pero también dejan ver otras cosas, ¿no? O sea, también ayudan, ¿no? No podemos como desechar todo lo que se ha construido en este devenir. Pues bueno, en esto de las políticas públicas, lo principal que se hablaba sobre una persona que tenía este tipo o estaba cruzado por este tipo de problemas, se le conocía como el drogado, ¿no? Como la persona drogada. Sin embargo, pues creo yo, estas terminologías lo que hacen es ver vulnerable a una persona, ¿no? Muchas veces hasta posiblemente con alguna incompetencia, ¿no? Como peyorativamente. Entonces, se ha tratado de cambiar el término, ¿no? Posteriormente se habla como de una drogodependencia
Sin embargo, también este término como de dependencia simboliza mucho una persona que posiblemente va a tener una fijación, no sabemos hasta cuándo, o una relación fija con una sustancia, y creo que no invita como a ver si hay algo más, ¿no? Sobre esa persona. Posteriormente se habla sobre lo toxicodependiente, ya no nada más centralizando en torno a las sustancias, sino también en cuestiones a acciones, conductas, ¿no? Se me viene mucho a la cabeza este tema, el tema de la ludopatía, ¿no? Que también es una adicción, ¿no? Esto de los juegos. O creo yo algo que está mucho en boga y que es algo que he estado como dialogando con mis colegas, es este tema de la dependencia hacia los dispositivos electrónicos, que también es, por eso mismo el término de toxicodependiente, ¿no? O sea, empezamos a mirar como estas conductas tóxicas que van a afectar a la misma persona en este entorno biopsicosocial. Pero bueno, o sea, también siento que son terminologías que al final están viendo a una persona como subyugada por el problema, como solamente el problema en sí. Posterior se habla de un adicto, se siguen como manejando estos temas como peyorativos y actualmente ya se habla en políticas públicas sobre consumidores o usadores de sustancias. Sí. Sí, porque justo creo que de repente el poner, como dices bien, estos términos, creo que va un poco más como en la parte de como etiquetarlo, ¿no? Como ponerlo en un grupo de tú eres esto, y entonces como eres esto tienes ciertas características y como que te relegamos, ¿no? Entonces creo que por eso tan importante, y ahorita pues, ¿no? Justamente el decir, o sea, la persona no es que sea como el problema, tiene una relación con esta cuestión de la adicción, pero no quiere decir que eso defina a la persona, ¿no? Y que también yo siempre lo menciono, como que soy muy insistente en esto, y no como para justificar, sino entender que todas las personas tenemos una historia, ¿no? Y que ciertas historias pues, nos han llevado, decía una amiga, después de conocer la historia, tú podrías decir, pues esto no iba para otra cosa, ¿no? O sea, esto era fue el caldo de cultivo y era el resultado porque no hubo una intervención, porque no hubo, ¿no? Muchos otros factores. Entonces creo que también por eso es importante de repente empezar como a quitarnos esos términos, porque creo que, bueno, más bien no hacerlos como de esta manera peyorativa, porque lejos de ayudarlo, ¿no? De repente es, pues es que como soy adicto, pues ya soy así y ni modo. Como que creo que también les quitamos como parte de la responsabilidad, ¿no? Me acuerdo mucho de como de este meme del si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces es esta parte sumamente reduccionista de decir la personalidad es de este individuo o de esta individua es simplemente esto. Entonces es sumamente reduccionista e imposibilita esta parte de que también el consultante pueda ver que tiene herramientas para afrontar el problema. Y como bien lo mencionas, Vero, creo que también decir qué tipo de relación es la que se está teniendo con el problema y qué se quiere hacer con esa relación. Claro, sí, exactamente. Y creo que, ¿no? O sea, aparte como de lo que mencionabas también, esto que ya se ha puesto como del consumidor, o sea, tiene que ver también, me imagino, con ciertos patrones de consumo, ¿no? Que van teniendo y que además una persona, pues no es como que de un día a otro ya se hizo adicta y entonces ya empezó a consumir con más frecuencia, o sea, va siendo como un proceso, ¿no? Que se va viviendo. Claro, yo algo que quería también, bueno, y es un tema que también toco en esta disertación. Algo que me gustaría compartir es un poquito como estas raíces del problema, ¿no? De dónde viene como todo esto, se le conoce como la etiología de la enfermedad, ¿no? La raíz del problema. Sí quiero partir como de esta mirada, o sea, creo que la psicología nos ha dicho que muchas veces este tipo de problemáticas, pues bueno, son más como individuales, ¿no? Más como inmanentes, ¿no? O sea, provienen de uno y que no tiene nada que ver con el exterior, ¿no? O sea, hay posturas o hay cuestiones teóricas, ¿no? Epistemologías que hablan mucho sobre que el problema es más bien como endógeno, como proviene de adentro, viene de la esencia del aparato psíquico, ¿no? De alguna función
que esté fallando en la cuestión cognitiva de la persona, ¿no? Entonces, muchas veces y que sí quiero compartir, ¿no? O sea, como que estas posturas genetistas, ¿no? O estas cuestiones como más biologicistas o cromosómicas, creo que nos hablan mucho de la herencia, ¿no? Como si una persona llega a tener como una cercanía al consumo, me viene como el ejemplo de si una persona consumidora de cristal, que sabemos que eso tiene un efecto en función dopaminérgica, ¿no? Hace que haya muchísimo de este neurotransmisor en el cerebro. Se dice desde esta mirada, pues que posiblemente sus descendientes, ¿no? Sus hijos o sus hijas, pues van a también tener este desorden neuronal, ¿no? Que va a haber una falta de esta función neurotransmisora en términos de dopamina. Estas posturas, pues bueno, hablan mucho de lo personal, ¿no? Hay que también mirar como no nos podemos quedar solo en eso, ¿no? Podemos tomarlo como, ok, puede ser una postura, este tema como de lo biológico, ¿no? De la herencia, de lo cromosómico, y que también algo que la psicología menciona y que me he dado cuenta en el trabajo que he llegado a hacer en el consultorio o en los grupos, es también mirar como esta parte de los diagnósticos, cuáles son los más cercanos al consumo de las sustancias. Nosotros, bueno, como psicólogos y psicólogas, nos manejamos desde esta postura de manuales, ¿no? Creo que hay un manual muy habitual que es el DSM, ¿no? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, que está en su 5ª edición. Entonces, sabemos, ¿no? Que este manual nos dice como cuáles son las tipificaciones, cuáles son las características que puede tener ciertos trastornos de personalidad. Y sí quiero compartir algunos de los que mi experiencia, pero también lo que he aprendido conforme al bagaje que he tenido o al acercamiento a las teorías. ¿Cuáles son estos trastornos los que más tienen relación con las sustancias? Principalmente, bueno, este trastorno depresivo o distímico, ¿no? La diferenciación, pues bueno, nada más la distimia es como permite más hacer cosas, ¿no? A la persona, pero sin embargo todavía sigue presentando estos lapsos como de tristeza, de añoranza, de no querer hacer muchas veces actividades recreativas, ¿no? Pero es funcional. Entonces, yo ante este tipo de trastornos de personalidad, cuando se me presentan en el consultorio, pues bueno, escucho mucho yo me estoy acercando a ciertas sustancias para sentirme eufórico. Muchas de estas personas a las que he acompañado en sesión, desde este lugar, como desde la depresión o desde la distimia, son muy afectos a consumir sustancias que les causan euforia, ¿no? La cocaína o simplemente un ejemplo tan claro es el alcohol, ¿no? Entonces también vemos que esta parte de la presencia de ser atrapado por la depresión también está generando un posible consumo a un tipo de sustancia específica, ¿no? Y de ahí desencadenar una adicción. Este tema de los trastornos limítrofes, ¿no? Que es como estas personas que les gusta el constante riesgo, ¿no? Que no procuran esta parte del cuidado de sí. Bueno, una de las categorías que menciona este manual, pues bueno, es esta parte también del consumo de sustancias, porque sabemos o tenemos la noción de que las sustancias también son corrosivas para cuestiones físicas. Entonces, esta persona atrapada por este trastorno limítrofe, pues en sus categorías también es como muy habitual encontrar consumo de sustancias. Algo que también he visto mucho es estos trastornos narcisopáticos o narcisistas, que principalmente, pues bueno, esto yo lo vi en una experiencia en donde un consultante consumía ciertas sustancias en específico porque en su contexto le causaban una cierta jerarquía. Esta persona, al momento de relacionarse con personas que igual consumían drogas, él era más afecto a la cocaína, pero era porque también la cocaína en estas ideas, pues bueno, es como para alguien más pudiente, ¿no? O es más cara y todo esto.
Entonces, él causaba o él tenía como esta idea de que causaba una jerarquía, ¿no? Ante este contexto por la sustancia que estaba tomando o con la sustancia que estaba consumiendo, ¿no? O hasta lo vemos así en cuestiones de alcoholismo, pues bueno, hasta las marcas que se compran, ¿no? Simplemente para causar un estatus. Este tema... Perdón, o sea, aquí te voy a detener un poquito porque vamos a ir a un corte, pero me parece bien importante que lo menciones porque efectivamente es parte de lo que no vemos, ¿no? Nosotros vemos como a la persona, que es como la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay abajo, ¿no? Y lo que ha llevado a la persona. Y pues qué bueno que creo que nos hace como reflexionar bastante. Y bueno, pues vamos a un corte y en un momentito regresamos, Oscar. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, ya regresamos a este segundo bloque. Ya saben, compartan el programa, ¿no? Justo lo que decíamos al inicio es para compartir esta información, esta experiencia. Hay muchas personas que lo requieren, entonces si conocen de alguien, pues compartan este link. Y bueno, ya saben, también si surge alguna duda, nos pueden escribir o aquí está el teléfono 800-911-6666, opción número 3. Y bueno, antes de continuar con este bloque, justamente lo que hicimos fue como lanzar una pregunta, ¿no? De cómo intervenían o cómo afectaba, ¿no? En la familia. Y bueno, esto es parte de lo que nos mencionaron, ¿no? De algunas respuestas que nos dieron las personas que participaron. Hugo Cruz nos dice que la forma en que afecta a la familia es rechazándolo y juzgándolo, el no saber que no es por gusto, que su corazón está dañado y no encuentra la paz o eso que llene el hueco del corazón. Alguien más también nos menciona que parte de cómo les afecta a la familia, a los consumidores, es resolviéndole los problemas en los que se meten, sacándolos de los separos, pagando sus deudas, permitiéndole las agresiones a los miembros de la familia, en fin, varias situaciones más, ¿no? Alguien más dice que sí influye, y alguien más dice, Víctor Manuel dice, claro, pues si me consiente mi adicción, pues esta se hace más grande, ¿no? O sea, de repente siento como estos comentarios un poco como extremistas, ¿no? Sobre todo como los dos primeros, porque es como la parte de yo lo rechazo, no apoyo, y por otro lado la cuestión de yo solapo, yo me sigo haciendo responsable de la otra persona y que, bueno, no creo que ahorita va a ser un tema que vamos a ir tocando solamente como para que lo vayamos, pues sí, pensando. Entonces, bueno, nos mencionabas justamente, ¿no? Cómo también la función que tienen las adicciones en la vida de las personas, ¿no? Como esta parte me decías de cuando alguien, ¿no? Está triste y lo que busca es estar como más activo. Tenía un amigo que en una ocasión platicando justamente me decía, ¿no? Que un profesor le mencionaba que la palabra adicción era como lo no dicho, ¿no? O sea, si uno se iba como a la etimología, y digo, a mí me hacía como mucho sentido precisamente porque era, ¿no? Pues de repente, ¿qué estamos escondiendo o qué está pasando detrás de ese consumo? ¿Qué no estamos hablando o diciendo de lo que estamos sintiendo? Y que, ¿no? Pues esto nos va a llevar precisamente a que, pues el consumo se vaya haciendo cada vez más frecuente, ¿no? Que vayamos consumiendo más, porque lo que decía, pues no es de un día para otro que se va generando. Claro. Ahorita me llevaste a pensar como esta parte, porque creo que lo que mencionaba ahorita, pues es como muy neurocéntrico, muy proviene de adentro, nada de afuera afecta, y yo creo que no, o sea, yo creo que en esta parte también contextual es sumamente fundamental también echar mano, ¿no? Creo yo
hablando un poco sobre esta parte contextual, algo que me ha servido mucho son estas posturas, no solamente de la psicología, sino también de la sociología o hasta de la filosofía, ¿no? Me he visto también echando mano en mi trabajo. Yo lo veo mucho también en esto que menciona Bauman sobre la sociedad del consumo, ¿no? Cuando ya hablamos de la cuestión más relacional, en el que pues al día de hoy nadie profundiza en sus emociones, ¿no? Ni siquiera en las cuestiones como cuáles son los problemas que los cruzan o las cruzan. Principalmente porque lo que se busca en esta sociedad de consumo, pues bueno, son respuestas rápidas, superficiales hasta pueden ser, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, en vez de estar profundizando en el motivo del por qué una tristeza o por qué de alguna manera me está causando un repudio esta acción o bla, 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 creo que ya el día de hoy lo único que se trata de hacer es buscar ciertas fugas, ¿no? Como de diferentes situaciones que causan presión. Y por ende, yo creo que el día de hoy el uso de las sustancias psicotrópicas o hasta etílicos, pues bueno, o sea, ha ido en aumento porque ya nadie profundiza en esta parte de saber cuáles son sus herramientas, qué son las cosas que los están cruzando, ¿no? Como profundizar en ellos mismos, ¿no? ¿Qué efectos también está teniendo en los demás, ¿no? O de dónde se está tomando como fuerza el problema. Yo creo que la gente al día de hoy lo único que quiere es salir del problema, una fuga rápida, y pues, ¿cuál es esa? Las adicciones, ¿no? Claro, y creo que justamente es esa parte, y ahorita digo, no sé qué tanto también, porque hemos hablado creo que mucho de el aumento, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Ahorita con la cuestión del COVID, pero Claro. también pienso precisamente en qué tanto se ha dado el aumento del consumo de sustancias, ¿no? O sea, de ciertas sustancias, y que de repente el problema va siendo que pues una persona deja de ser funcional, ¿no? O sea, es como, bueno, sí es mi fuga, o era mi fuga al inicio, pero ahorita ya no lo puedo como controlar, porque además también, ¿no? O sea, aparte como de estas ideas es yo lo controlo, yo puedo, yo decido cuándo y cómo, pero la realidad es que también, ¿no? O sea, lo que decías, hay que ver, sí, la parte como de adentro y de afuera, como esta parte biopsicosocial, ¿no? Y entonces como la parte también justamente del cómo van afectando estas sustancias nuestro sistema nervioso, ¿no? Lo que decías, pues, las sustancias que se generan como en exceso o que incluso disminuyen, ¿no? Y entonces, ¿cómo de repente también tiene que ver con eso? Este consumo que se va teniendo y no tanto porque la persona pueda o no controlarlo. Claro, por supuesto. Yo creo que hasta el mismo contexto luego lo exige. O sea, me veo también apoyado de como de una postura de un filósofo surcoreano que habla sobre este tema de la sociedad del rendimiento, ¿no? Muchos de mis consultantes al momento de llegar al consultorio, ¿no? Principalmente en contextos, y esto sí me gustaría como poner un ejemplo, como en contextos de transportes, ¿no? En donde se habla mucho de debes de rendir para ganar. Muchas veces las personas son obligadas a tomar este tipo de sustancias que les permitan como la hipervigilancia de sí mismo para seguir rindiendo en esto. Lo he visto mucho en los consultorios, ¿no? O sea, yo tomo esta sustancia porque tengo que rendir, porque yo necesito más dinero, ¿no? Entonces, se deja de lado esta idea de decir, pues, uno es humano y necesita también estos lapsos de descanso, ¿no? También ser flexible en esas cosas, y por el simple hecho de que la misma sociedad sobrevalora esta parte del rendimiento, pues uno o una se ve obligado a tener que recurrir a este tipo de sustancias también para seguir como produciendo cosas, ¿no? Produciendo mano de obra, produciendo dinero, produciendo economía, ¿no? Creo que ese es un problemón, ¿no? También en esta parte social. Sí, claro, y ahorita que lo mencionas, también recuerdo inclusive, por ejemplo, ¿no? Pues personas que se dedican, o sea, que del ejército, de la Guardia Nacional, que son guardias de seguridad, ¿no? De la policía, o sea, además, cómo eso de repente justo se va es, pues, para que rindas, para que aguantes, ¿no? También me imagino como para tolerar muchas de las cosas que estas personas ven, ¿no? Que no son como cosas, pues yo creo que muy, muy agradables, pero cómo esto de repente queda invisibilizado y es, ay, la persona consume porque quiere,
¿no? Porque le gusta, porque, o sea, cualquier cosa, pero creo que no nos ponemos a pensar justo en esta parte también de afuera y que es bien importante ponerlo sobre la mesa porque también es lo que nos va a ayudar a comprender, ¿no? No, creo que la parte no es, decía, irnos a los extremos, ¿no? No es como que, ay, pobrecito, le solapo, pero sí es, bueno, miro desde dónde y entonces desde ahí también, ¿no? Como poder tomar decisiones de cómo poder ayudar a esa persona sin necesidad de tenerla que juzgar. Claro. Yo creo que también en esta parte coincido mucho contigo que lo social va a repercutir en lo personal. Entonces también echarnos un clavado en eso, ¿no? O sea, esto es como la invitación también, ¿no? O sea, como mirar cuáles son esos contextos que obligan a la persona también a parte del consumo, ¿no? Pues bueno, que quería mencionar también estos puntos, ¿no? Creo que son de suma importancia. El abuso de sustancias, pues hay que entender también que es una conducta compulsiva, ¿no? Siempre va como de menos a más, ¿no? O hasta en las mismas sustancias, primero una de las que siempre escucho es, bueno, yo estuve el acercamiento con la marihuana, pero posteriormente ya me pasé al crack, posteriormente me pasé a la metanfetamina o a los inhalantes. Entonces, hay que entender que este tema del abuso de sustancias siempre va a ser de manera compulsiva. Siempre va a ir a más, siempre va a ir a más. Y por eso, estos focos rojos, por eso yo creo que es muy valioso estos espacios conversacionales, porque también si estamos viendo estos pequeños como pasos que se están llevando a cabo ante el problema, pues bueno, saber que son focos rojos, ¿no? Para que no dejar que esto crezca. Principalmente, pues bueno, algo, no me gusta generalizar, pero típicamente pues empieza en la adolescencia, los consumos, ¿no? Yo entiendo en esta parte o me he tratado como de indagar un poco del por qué en la adolescencia. Pues bueno, creo que es algo que muchas personas lo conocen, que es la aceptación de ciertos contextos específicos, ¿no? Las personas lo hacen como para entrar a ciertos contextos, para ser validados por ciertas personas. Pero yo creo que hay algo implícito, hay algo detrás o tras bambalinas sobre esto, porque también sabemos que en esta parte del uso de las sustancias se mira desde un adultocentrismo, desde un como adultismo, ¿no? De estas personas consumen alcohol porque pues ya son adultas. Entonces en la adolescencia lo que siempre se busca o se ha sobrevalorado es esta parte adulta. Entonces por eso las personas jóvenes son las que se empiezan a acercar más a estas sustancias con esta idea de llegar como a esta supuesta adultez, ¿no? Como para dejar ver en esos contextos que ya son personas maduras, que pueden aguantar días de Reven, ¿no? Que pueden tomar cantidades grandes de alcohol, ¿no? Porque son personas adultas, porque son maduras, porque son grandes, ¿no? Entonces yo creo que esas creencias también son las que han obligado a los jóvenes a tener que acercarse mucho a estos abusos de sustancias. Otro tema que yo creo que es también importante como tocar es la construcción de la masculinidad también en torno al consumo de sustancias. Claro. En contextos en los que yo he sido también como testigo de esto, ¿no? En donde en la juventud me decían, oye, ¿sabes qué? Para ser hombre debes de tomarte tantas copas, ¿no? O simplemente el que toma más, ¿no? Es el más hombre, ¿no? En estas creencias como muy, pues muy masculinizantes, ¿no? Creo que, ajá, te escucho. No, también es parte de sacar las emociones, porque en hombres como que de repente no está tan chido, tan bien visto, que, ¿no? Que se ponga a llorar, que hable de sus emociones, de sus sentimientos, de que la está pasando mal, y entonces creo que de repente pareciera ser que el alcohol, ¿no? U otras sustancias, es como ese permiso para que entonces sí puedas llorar, sí puedas decir que te sientes mal, ¿no? O que inclusive pues, desata esta cuestión hasta como de la violencia, ¿no? Porque es, pues es que estaba alcoholizado, pues es que me pasé de copas, ¿no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con eso y qué bueno que lo nombras porque en realidad también creo que si vemos las estadísticas, hay un mayor consumo de alcohol y de algunas otras sustancias, creo que en general, en hombres, ¿no? Pero bueno, Oscar, ahorita al final de nuestro segundo bloque vamos a volver a ir a un corte y en un momento más regresamos con algunos comentarios que tenemos.
Ya saben, si les movió algo, si tienen alguna duda, 800-911-6666, opción número 3, y volvemos en un momento más. Y bueno, ya volvemos a este tercer bloque, se nos va de volada esta hora. Sí. Y pues bueno, vamos a enviar unos saludos y vamos a mencionar algunos comentarios que nos han hecho. Bernardo Cancino, muchas gracias por vernos. Anet Mont, saludos. Verónica Jiménez nos dice, hola, buena tarde. ¿La sobreprotección de las madres contribuyen a mantener la adicción? Ahorita vamos a ir contestando estas preguntas. Lucy Soto, saludos. Patricia Carrillo, gracias por vernos. Amy Torres también nos dice, ¿cómo lidiar con la culpa de la indiferencia? Por no poder hacer algo o dejarlo que se deje solo. Adriana dice, hola, en promedio, ¿cuánto tiempo debe de estar en tratamiento una persona con problemas de adicciones? Y bueno, Vero Correa, saludos, gracias por vernos. Entonces, pues ya vemos que aquí hay como algunas preguntas y creo que precisamente, digo, no sé si quieras como cerrar como con lo que estábamos hablando un poquito anteriormente, para como cerrar eso y empezar precisamente ya con esta cuestión, pues, de la familia, ¿no? Que claro. Es como la parte también creo que importante en el sentido de que para mí creo que las personas que ven este programa también se deben como de quedar con algo, ¿no? No solamente con la parte como de la teoría, sino en el cómo pueden también actuar. Claro. Yo más bien, me parece perfecto empezar ya a matizar este tema de lo familiar, ¿no? De lo, como de esta relación parentofilial, ¿no? O relaciones parentales. Bueno, nuestra norma como adictólogos, la 028, hablando de políticas, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, pues ya nos ha mencionado que es importante, fundamental, el apoyo familiar, la intervención familiar en problemas de consumo de sustancias. Algo que sí me gusta mencionar aquí específicamente en esta parte familiar es cómo la adicción es un motor, ¿no? Para la disfuncionalidad. Yo me voy mucho con esta postura de Bombert Arlanfi, que es un biólogo, filósofo, que hablaba sobre una teoría de los sistemas, ¿no? En donde un agente de ese sistema, pensando a la familia, ¿no? Si una persona de la familia está afectada, esa persona o ese efecto va a tener también otros efectos en los demás integrantes, ¿no? A mí me gusta utilizar esta metáfora como de un reloj suizo, ¿no? Que si un engrane no sirve, el reloj no va a servir para nada. Entonces, tenemos que mirar eso, o sea que estaba escuchando esta parte de la delegación, ¿no? En las preguntas, oye, esta onda de la culpa, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es esto, delegarle a la persona esto, pero también hay que mirar que este problema de consumo de sustancias también es relacional. También no solamente va a cruzar a la persona o al consultante o a la consultante, sino también este problema de sustancias va a tener un efecto en la familia. Puede ser una madre atrapada por la ansiedad, puede ser un padre atrapado por el enojo, pero ese problema específico de sustancia que está cruzado el consultante o la consultante va a tener un efecto en los demás. Este tema también, el consumo lo que va a promover, pues va a ser dificultades, no conviene en las relaciones familiares, ¿no? Pero algo que he visto mucho y que yo creo que también van muy encaminado con esta parte de cómo la familia también puede apoyar, es este tema de la comunicación. Hay un antropólogo que me gusta mucho lo que menciona, Gregory Bateson, que dice que muchas veces nos comunicamos con mensajes de doble vínculo, o él como lo nombraba, ¿no? Mensajes esquizofrenizantes, en donde las mismas familias dicen, no, o sea,
no sé, fulanito, no debes de tomar. Pero llega el fin de semana y la familia consume sustancias, ¿no? Consume alcohol de manera cotidiana. Entonces, para el consultante es sumamente complejo poder entender ese mensaje, porque dice, ok, me están diciendo que esta conducta en específico es rechazada en el contexto familiar, pero ¿por qué los demás lo hacen? ¿O por qué los demás lo promueven? Entonces, creo que esa es luego la dificultad que se llega a ver en el consultorio cuando empiezo a hablar con las familias. ¿Qué mensajes no están siendo claros desde lo que hablo y desde mi conducta también lo que habla? Entonces, este autor dice, no, pues también hay que poner como mayor énfasis en eso, ¿no? Que haya una conexión en lo que hablo, pero también en lo que hago, ¿no? Claro. Algo que también es muy importante, creo yo, es este tema de las figuras parentales, en que muchas veces una de ellas, ¿no? Voy a utilizar como esta heteronorma, papá, mamá. Muchas veces mamá es muy centralizada, ¿no? En este contexto mexicano es donde yo he visto un poquito más eso. Una mamá muy centralizada, muy, como con estas palabras, muy dependiente, ¿no? Y muchas veces los padres periféricos. O sea, no se vinculan emocionalmente con los hijos, ¿no? Pues eso no me toca a mí, le toca a la mamá, ¿no? Yo solamente tengo que dar como un subsidio económico. Y yo creo que estos roles específicos no son claros también en las relaciones familiares. Muchas veces lo que trato de promover es, bueno, si tenemos una madre muy centralizada y un padre periférico, cambiar roles. Que la madre tome ya esta postura un poco más periférica, ¿no? Que tome su distancia, pero que el padre empiece a relacionarse más con el hijo, que lo escuche, que lo entienda, que le pregunte, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta es fundamental también, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces, no? ¿Qué es lo que te ha traído, ¿no? A hacer esto, poderle compartir también cuáles son esos problemas que está teniendo como efecto esta parte del abuso de las sustancias, ¿no? Claro, y fíjate, algo que sucede ahorita, pensaba precisamente lo que decía, ¿no? En la línea nos llegan muchas llamadas de este tipo, sobre todo por parte de la mamá, ¿no? Es que, ¿qué hago? Entonces, de repente cuando me empiezan como a narrar y les empiezo a preguntar, pareciera ser que es como un niño chiquito el que está consumiendo, ¿no? Un adolescente. Claro. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿y cuántos años tiene, no? No, pues ya tiene 45, 50 años. ¿No? Y entonces yo empiezo como a indagar un poco más respecto, ¿y a qué edad empezó el consumo? Ay, pues así, como a los 11 años, 12 años, ¿no? Y entonces de repente a mí me surge y me dan como ganas de preguntarle, y bueno, en ese tiempo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, en ese momento o algo, y me lleva precisamente a pensar en esto que comentabas, ¿no? De repente los dobles mensajes que enviamos, ¿no? A lo mejor es no consumas, pero pues el padre era alcohólico, la cuestión en donde no hay un acercamiento con los hijos, donde yo a lo mejor medio sabía que consumía, pero pues como no era tan disfuncional como ahora lo es, pues no hicimos nada, y entonces ahora que ya es como el problema mucho más grande y que además pues de repente yo ya no tengo, creo que tanta responsabilidad, ¿no? O sea, yo siempre, o sea, tú no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿no? Porque de repente queremos hacer un montón de cosas, pero pues resulta que la persona también, a lo mejor las formas que tiene la familia de ayudar o de querer acercarse, pues las rechaza. Entonces, pienso mucho en eso y justo, o sea, cómo traslada esta parte de la teoría como a la práctica de lo que sí va sucediendo y que es como súper real. Algo que me quedé como mucho pensando y que también es como un punto que igual toco y que yo creo que lo explicaste muy bien, pero es esta parte de cómo estas conductas de la persona, porque muchas veces pensamos que solamente el lenguaje es el verbal, pero también tenemos que mirar que la conducta nos está comunicando algo. Y hay muchas veces con las familias que acompaño, es bueno, esta conducta de consumo está siendo dirigida hacia ustedes, ¿no? ¿Qué les está mencionando, no? Falta de responsabilidades, ¿no? Delegar como ciertos tipos no sé, de tareas, ¿no? No llevar a cabo ciertas cosas, no seguir límites. Les digo, ok, ya les está comunicando eso, esa conducta. Pero aquí lo importante es, ¿ustedes cómo están respondiendo a esa comunicación?
Y muchas veces es lo que mencionas, ¿no? O sea, se siguen como perpetuando el padre periférico desde los 12 años hasta los casi 40 años en donde todos esos años hubo consumo. Entonces es donde digo, bueno, ustedes están respondiendo de la misma manera. Entonces, como esta idea, ¿no? Como este dicho de que si se hace la sopa de la misma forma, pues bueno, vas a ver siempre igual, ¿no? Entonces, claro. Sí, y pues bueno, vamos al último corte, porque ya se nos fue el tiempo, pero ya saben, si tienen alguna duda, 800-911-6666, opción número 3. También algunos datos de Óscar, si en algún momento requieren ya atención más especializada, están apareciendo, y pues bueno, volvemos en un momentito más. Perfecto. Y bueno, ya regresamos a este último bloque, en donde precisamente creo que ya que hablamos de cómo va afectando en la familia, pues qué cosas, ¿no? Podemos hacer ante ello, porque de repente igual me llaman, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, era una señora que tenía una hija que tenía como, creo que 15, 16 años, y entonces me decía, pues ya no va a la escuela, no quiere trabajar, ¿no? Se va con los amigos. Y entonces yo como que preguntaba un poco la dinámica, y es, bueno, si se va con los amigos, ¿cómo tiene dinero, no? Para poder salir. Ah, bueno, es que yo le sigo dando. Y entonces de repente creo que también es una cuestión, ¿no? Un tanto de límites y de ver, o sea, hasta dónde puedo hacer yo y hasta dónde no, hasta dónde de repente es, pues, ¿no? Hasta como poner el límite de decir, híjole, pues yo ya hice tal vez aquí lo que pude o no, o sea, y a lo mejor, pues, ¿no? Me alejo, no lo sé, o sea, y cómo la familia precisamente, cómo puede actuar, ¿no? Tanto hermanos, ¿no? De repente, pues papá, mamá. Yo algo que comento siempre con las familias que acompaño es, ok, puede haber un avance desde este trabajo como más individual con el consultante, pero va a tener mayores efectos si se trabaja también con la familia. Aquí con las herramientas que me gustaría compartirles, ¿no? Que me han funcionado y que le han funcionado a las familias con las que he tenido el gusto y el honor de poderlas acompañar, pues bueno, principalmente poner sobre la mesa los efectos del consumo, ¿no? De cada integrante de la familia, sus factores de riesgo, ¿no? Y qué tipo de protección puede llegar a haber para esto. Regular principalmente este tema de, estas emociones son las que más ubico, es regular principalmente el enojo, la tristeza y la ansiedad que está atrapando a la familia. Fomentar esta parte de como la familia como principal red de apoyo, ¿no? O sea, no ir específicamente con los expertos a que me resuelvan el problema, sino empezar a fomentar más esta red de apoyo entre la misma familia y ya posteriormente verse apoyado de un experto, ¿no? Cuando llega a haber como medicaciones, algo que sí les digo a la familia, ¿no? Porque luego este tema del consumo de sustancias genera esquizofrenias, paranoias, ¿no? Entonces, cuando la persona llega a tener como medicación psiquiátrica, algo que sí les digo es a las familias es estén en constante vigilancia, preguntándole al consultante o a su hijo o a su hija o a su familiar sobre cómo se siente con el medicamento, si le está funcionando, si no le está funcionando, porque pues muchas veces en vez de apoyar, pues difiere en el tratamiento, ¿no? Si no se tiene esta vigilancia. Algo que me encantó que mencionaste es este tema de no hacer pactos infantilizantes. Este tema del dinero, ¿no? O sea, de cuando llega y pide dinero y pues por estos temas de la culpa y todo esto, pues bueno, ya le doy 50 pesos a pesar de que tenga 30 años, está haciendo un pacto infantilizante. Tenemos que mirar que es una persona adulta y que también se pueda ser responsable de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, o sea, no podemos mirarlos desde un lugar infantilizante porque les estamos restando responsabilidades.
Hay consultantes que me llegan de 40 años que todavía su familia lo sigue viendo como un niño y le sigue respondiendo o resolviendo todas las cosas a esta persona. Y yo creo que él es capaz para poder llevar a cabo ciertas soluciones a ciertas cosas de su vida, ¿no? Como este tema económico, ¿no? Sencillamente, bueno, vas a tener que buscar un trabajo, porque también aquí hay ciertos gastos en la casa, ¿no? Claro. Algo que me gusta también como decirles, porque ahorita escucho como no, los castigos, Carlos, no los castigo, porque ya no sé, en esta sociedad dicen que los castigos son malos. Pues bueno, los castigos no son malos. Ajá, también no quiero categorizarlos como algo malo o mencionar cuáles son los efectos si se vuelve a tener como esta parte del consumo o si se tiene una relación con el consumo, pero yo creo que estos castigos se tienen que mencionar previamente. O sea, si tú haces esto, va a tener este efecto o vas a tener este castigo si tú llegas a recurrir otra vez en el consumo. Yo creo que, o sea, al mencionarlo, o sea, ponerlo sobre la mesa, se está dejando ver qué límite, utilizando tu palabra, qué límite es el que no se debe de cruzar. Y esta persona va a saberlo ya y va a saber cuáles son los efectos si los cruza. Fomentar el compromiso no solamente del consultante, sino de toda la familia, ¿no? Como algo que para esto me gusta mucho, en vez de, tenemos mucha esta idea como de las metas individuales, pero también yo creo que las metas colectivas. Entonces, como para fomentar esta parte del compromiso, buscar una meta familiar, en donde todos estén implicados, fomentar la confianza. Algo que sí me gusta mucho como compartir con las familias es esta parte del monitoreo, ¿no? Cuando una persona sale de un proceso de desintoxicación, yo les digo, ok, no vamos a infantilizarlo diciéndole, a ver, te voy a así, o a ver, te voy a estar vigilando o hipervigilando, ¿no? Es, ok, tú me estás diciendo que estás siendo muy responsable con esta parte de no consumir. Yo para verificar eso voy a hacer un examen toxicológico. Solamente eso. Para yo validar que estás siendo realmente maduro como me lo estás explicando, ¿no? Porque también es importante el monitoreo. O sea, recordemos que este tipo de problemas pues es sumamente complejo, entonces también tenemos que estar monitoreando a la persona en el que no vuelva a tener esta relación con el consumo. Y pues bueno, yo creo que mencionando también lo fundamental que es esto de fomentar principalmente la red de apoyo, yo lo tengo como en 3 esferas. Yo siempre lo platico con las personas, con las familias, que como va por estratos. Yo creo que el primer estrato que se tiene que fortalecer en las relaciones o en las redes de apoyo, perdón, es el vínculo familiar, principalmente, porque ahí es donde llega el consultante. Ahí es donde tiene el primer contacto relacional con la familia. Posteriormente, con estos que yo nombro otros terceros que pueden ser pareja, amigos, ¿no? Que también pueden apoyar a la persona a evitar esta parte del consumo. Y ya como tercer estrato, los expertos. Claro. Pero comentar principalmente este tema de la familia, creo que es sumamente importante. Claro, sí, yo creo que de ahí precisamente vienen como pues muchísimas cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es nuestro primer vínculo que tenemos desde que nacemos, ¿no? O sea, nacemos, siempre le digo, como un pizarrón en blanco, ¿no? Y entonces, pues a partir de lo que la familia también, ¿no? Cómo va haciendo la vinculación entre ellos, la dinámica, pues es que vamos aprendiendo. Digo, obviamente ya cuando vamos creciendo, pues vamos teniendo otros vínculos, pero generalmente pues la parte familiar y las creencias que vamos generando ahí pues van siendo como fundamentales en nuestra vida y yo creo que también, ¿no? Parte como de rescatar pues de que hay que ser firmes también, ¿no? Porque precisamente eso de los límites de repente, pues la realidad es que las personas vamos tomando como la medida, ¿no? Y entonces pues ya sé que si le ruego un poquito más, pues sí me va a dar el dinero. Y entonces, bueno, ya no, pues sí te doy permiso de salir. Y entonces como que poco a poco se va desvaneciendo como ese trabajo, entonces también pues va a ser un trabajo como muy, muy constante, ¿no? O sea, también creo que de repente puede ser que vayamos avanzando y de repente, ay, no, hubo ahí alguna situación en particular, como que nos quedamos ahí parados un momento, pero creo que es justamente reflexionar, pues, qué pasó para que se desatara esa situación. Y pues bueno, ya nada más voy a hacer como los últimos comentarios y saludos.
que nos dicen Araceli Gómez, muy interesante, la información nos lleva a la reflexión. Vero Correa, es un asunto familiar. Araceli nuevamente dice, definitivamente necesitamos estar informados para tomar decisiones asertivas en beneficio de nuestra vida saludable. Así es, claro. Rox, muchas gracias. Claro. Y bueno, ¿no? Dice, es necesario manifestar las emociones y aprender a autocontrolarse. La ayuda profesional da alternativas de solución adecuada y bueno, nos habla justo de esto que mencionábamos de la empatía, que es imprescindible. Y pues bueno, pues ya estamos en el tiempo, digo, me encantó porque creo que nos explicaste muy, muy bien, además, justo de repente ver la parte de las intervenciones, ¿no? Que tenemos como profesionales, el buen trato, ¿no? La empatía, claro. Comprender desde dónde está y evitar como de repente, pues juzgar. Entonces, pues te agradezco mucho, Oscar, espero que en algún momento, pues otra vez nos estés acompañando por aquí. Pues les envío un saludo a todos. No sé si ya para terminar quieras como mencionar algo más o despedirte rápidamente. Pues solamente agradecerte, en serio, es un honor estar presente aquí, compartir un poco de este tema de la experiencia que he tenido al abordar este tipo de fenómenos y pues bueno, esperando la próxima invitación porque me encantó. Muchas gracias, Oscar, y pues les envío un saludo a todos, que estén muy bien. Nos vemos para el próximo programa. Hasta luego, un gusto y gracias a todos por participar y a todas. Gracias.